A ver, la historia que vamos a desglosar hoy no es un simple cuento antiguo. Para nada. Es la crónica del regreso de Jacob. Y créanme, este es un viaje cargado de una tensión política increíble, de un terror psicológico palpable y de un conflicto que, al final, va a cambiar su identidad para siempre. Ok, para entender por qué Jacob tiene que huir y huir ya, tenemos que imaginarnos la escena. Estamos en Harán. Han pasado 20 años. El ambiente, es de una hostilidad que se corta con un cuchillo. Jacob ha hecho una fortuna enorme, sí, pero a costa de su suegro Labán. Y los hijos de Labán ya ni se molestan en ocultar su resentimiento. La tensión está a punto de explotar. Sencillamente ya no puede quedarse ahí. Bueno, este regreso se desarrolla como en 4 actos, y cada uno es una crisis peor que la anterior. Primero, la defección. Luego, un tratado fronterizo al límite. Después, una amenaza existencial, de aniquilación total. Y para terminar, un combate decisivo en la oscuridad. Y aquí arranca el primer acto, la defección. Jacob se escapa de noche, a escondidas. Pero ojo, no nos equivoquemos. Esto no es que una familia se muda. No. Esto fue una defección en toda regla. Una ruptura calculada de todos los lazos, económicos, políticos, tribales, con el clan de su suegro. Y aquí hay un factor que es absolutamente clave, el apoyo total de sus esposas, Raquel y Lea. Son ellas las que le dan la justificación que necesitaba. Le dicen, nuestro padre nos ha tratado como a extrañas, se ha quedado con nuestra herencia. O sea, le dan luz verde. Y con esa bendición, la decisión está tomada. Se van. Y aquí la cosa se pone súper interesante. El robo de Raquel. ¿Qué se lleva? No se lleva joyas, no se lleva oro. Se lleva los terafim, estos ídolos domésticos. Y esto no es un robo cualquiera. Pensemos que según las leyes de la época en esa zona, tener esos ídolos era como tener el título de propiedad de todo. Era tener la autoridad legal sobre el clan. Lo que hizo Raquel fue, básicamente, un golpe de estado en miniatura. Bien, pasamos al segundo acto, el tratado fronterizo. Porque como era de esperarse, la huida de Jacob desata la furia de Labán. Y Labán inicia una persecución, pero una persecución implacable, que va a terminar en una confrontación de altísimo riesgo en medio de las montañas. Y para que nos demos una idea de la seriedad del asunto, estamos hablando de 500 kilómetros. 500 kilómetros en 7 días. O sea, esto no es un suegro enojado corriendo detrás de su yerno. No. Esto es una expedición militar, una expedición política con un objetivo clarísimo: recuperar por la fuerza lo que él cree que le pertenece. Y en este punto, la tensión llega a su clímax. En medio de la discusión, que seguro fue a los gritos, Jacob, que no tiene ni la menor idea de lo que hizo Raquel, suelta esta frase. Sin saberlo, acaba de dictar una sentencia de muerte sobre su propia esposa, sobre Raquel. Es de una ironía dramática, es simplemente brutal. Pero Raquel es increíblemente astuta. Esconde los ídolos y se sienta sobre ellos. Y cuando su padre quiere registrar, ella usa un tabú cultural poderosísimo a su favor, alegando que está en su periodo. Y con esa excusa, que era un escudo perfecto, nadie la puede tocar. Su engaño funciona, desarma por completo a Labán y salva la situación, manteniendo escondido el poder que se robó. Al final, increíblemente, la crisis no termina en un baño de sangre, sino en diplomacia. Hacen un pacto, el Pacto de Galaad. Y esto es, en esencia, uno de los primeros tratados fronterizos de los que se tiene registro. Juntan un montón de piedras como testigo y trazan una línea imaginaria, una frontera que ninguno de los dos puede cruzar para hacerle daño al otro. Y con este pacto, Labán desaparece de la historia para siempre. Y entramos al tercer acto, la amenaza existencial. Porque apenas se libra de la amenaza que venía del norte, de Labán, Jacob tiene que enfrentarse a la amenaza original, la razón por la que huyó hace 20 años, su hermano Esaú. Y esta vez el miedo es mucho, mucho peor. El informe de sus mensajeros es para helarle la sangre a cualquiera. Esaú viene hacia ti, y viene con 400 hombres. 400. No subestimemos este número, En la edad del bronce, en un conflicto tribal, 400 hombres no es un grupo de bienvenida, es un ejército, es una fuerza de ataque.
Y Jacob, a pesar del pánico total, reacciona de una forma increíblemente metódica. Despliega una estrategia de supervivencia con 3 puntos. Primero, táctica militar pura y dura. Divide todo lo que tiene en 2 grupos, con la esperanza de que si atacan a uno, el otro pueda escapar. Segundo, se vuelca a lo religioso, una oración desesperada pidiendo ayuda. Y tercero, diplomacia, o más bien un intento masivo de apaciguamiento. Empieza a enviar oleada tras oleada de animales como regalo, esperando calmar la ira de su hermano. Y con todo esto, llegamos al cuarto y último acto, el combate. La noche antes del encuentro con Esaú, justo en la frontera de la tierra prometida, ocurre el evento que va a cambiarlo todo. La situación es esta. Jacob ya hizo que toda su familia, todos sus animales, todo cruzara el río Jaboc, pero él se queda atrás, solo, en la oscuridad total, esperando el amanecer. Y de repente, lo atacan. La gran pregunta que define todo este momento es, ¿quién o qué lo está atacando en la oscuridad? Y aquí hay que ser muy claros. El texto no lo describe como una visión o un sueño. Para nada. Lo describe como un combate físico, brutal, que dura toda la noche, hasta el amanecer. Es una lucha tan real, tan intensa, que su atacante, al ver que no puede con la tenacidad de Jacob, lo hiere. Le disloca la cadera, una herida permanente que lo dejará débil. Y esto es lo que ilustra la transformación de una forma increíble. A pesar de la herida y el dolor, Jacob no lo suelta. Se aferra a su oponente y le exige una bendición. Y el ser le pregunta, ¿cómo te llamas? Jacob, responde él, que significa el suplantador, el engañador. Y entonces le da un nombre nuevo, Israel, que podemos traducir como el que lucha con Dios. Su identidad ya no se define por el engaño del pasado, sino por la lucha del presente. Entonces, cuando sale el sol, la pelea termina, y Jacob se va de ahí con 3 cosas. 1, un nombre nuevo, una nueva identidad. 2, la bendición por la que luchó. Y 3, una cojera permanente. El precio de esa transformación fue una herida que lo acompañaría por el resto de sus días. Y no hay duda de cómo lo interpretó el propio Jacob. Él mismo nombra a ese lugar Peniel, que significa rostro de Dios. ¿Por qué? Porque está absolutamente convencido de que luchó cara a cara con un ser divino y que, de milagro, sobrevivió para contarlo. Y esto nos deja con una última pregunta, para pensar. ¿Por qué la narrativa insiste en que una transformación espiritual tan profunda venga acompañada de una herida física? Es como si nos dijera que el cambio de verdad, el que importa, siempre tiene un costo tangible, físico. Se podría decir que el engañador, Jacob, murió esa noche en el río. El que avanzó cojeando para encontrarse con su hermano a la mañana siguiente, ese ya era Israel.